26 de febrero del 2026, fin de infinito, cielo tercero. No es fácil poder con la mente llegar a tales lugares donde el cielo mismo ha pedido que ni lo intenten, ya que es un tiempo, un lugar, una distancia que no se puede medir con los tiempos y las herramientas de medición humana. Pero hubo un fin. El cielo tomó la decisión. El tercer infinito en el cielo sacro empieza un proceso de terminación y fin en lo que respecta a libertad a los ángeles en el tercer cielo, sentencia a los ángeles en el tercer cielo, y estos tres equivalentes a mundos, tres mundos, como el planeta Tierra, pero de una manera llana y en forma como de barrios, que tienen más de miles de millones de años de invasión, llega a su fin por una decisión del concilio celestial del reino de los cielos. Quiero hablar brevemente en base a los evangelios, qué fue lo que Jesús predijo en lo que respecta a el fin de los infinitos tercero en el cielo eternal y sacro, allí en lugares donde jamás debió haber llegado algún ser humano o equivalente. Mateo, el capítulo 21. El versículo 1 al 3 dice lo siguiente: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bet-Fagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y en un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya se los devolverá. Jesús predijo en tiempos de preprovidencia el problema. Y el problema en los cielos infinitos era y es la atadura. Llega en aquellos lugares el fin de la dictadura en el mundo, porque llega el final, el inicio del final en el tercer cielo con respecto a las ataduras. Hicieron tecnología de avanzada durante millones de años. Llegaron a aquellos lugares hombres con procesos, y en esos lugares con procesos ataron la tercera parte de los ángeles personificados a serafines y querubines. Permanecían sobre la ciudad, sobre los barrios, sobre lo innovado a nivel pirámides, por así decirlo, aritméticamente lo más matemáticamente avanzado en la historia, en lo que respecta a la historia universal en el mundo, y mantenían a las serafines atadas, haciendo máquinas como los Dumbbell y yendo hacia el más ínfimo y mínimo humano con 0 letra o más códigos y palabras. El propósito: robar. ¿Qué tomaban una vez que robaban? Las viviendas, las casas y la vida. ¿Qué hacían con la vida? Se los comían.
¿Qué quedaba de aquel individuo, de aquel hombre, de aquel padre, de aquel hijo, de aquel marido? Solo historia de carne de cañón. El fin del infinito del tercer cielo es el inicio de nunca más ataduras a los serafines y querubines como principio del cielo, no caído, del cielo sacro, del suelo sacro. Ese movimiento de ataduras caía, el sol intenta dar el calor sano, se hacía como un reflejo, se hace como un reflejo, un trampolín con las estrellas, y iba sucediendo una transformación de atadura, y aunque uno sea libre, parece que siempre está atado. Encuentran que la mayoría de los que dirigieron e invadieron y llegaron a tales lugares en la República del Paraguay. Eran jugadores del fútbol, fueron allegados a la FIFA, y toda clase de motores sociales que dejaban sin la posibilidad de que se les devuelva. El Señor es el profeta de lo contable, donde logra no ser ni una pizca de manía o especulación. Si uno encontrara al Mesías en la calle, a Jesús en la calle, lo último que uno le reclamaría sería un burro. Pero si te lo reclaman, dice el Señor, ya se los voy a devolver. No hay excusa alguna en materia de aritmética, matemática, contable, en el contexto de las estructuras financieras y los documentos en lo que respecta a las naciones del planeta Tierra, empezando por América. Lucas, el capítulo 13 y el versículo 16. Dice lo siguiente: sin embargo, el versículo 15 dice: hipócritas, le contestó el Señor a unos que habían objetado que Jesús estaba sanando. Hipócritas, le contestó, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o el burro en sábado y lo saca al establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atado durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena el sábado? Jesús predijo la atadura a los serafines, a los querubines y a todo ángel del tercero, algo que no llega a nadie y que lamentablemente hay que reconocer de que hubo como gente de estas latitudes y de latitudes del norte en aquellos lugares. Estos poderes profetizados por Jesús estaban relacionados netamente, científicamente, proféticamente comprobado, lamentablemente, con la República del Paraguay. Relacionados al sábado, relacionados a la imaginación, relacionados a vecinos burgos, relacionados a el festejo de 18 años si es mayor, y a festejar 18 años. El fin del infinito del tercer cielo se va con protagonistas que encontramos en poderes habituales que no los podemos tener más como cómplices directos de ida y de vuelta en lo que respecta a un trampolín
estructurado que no tiene absolutamente ninguna relación con la tierra natural y con los sistemas que tienen el propósito del abrigo, el alimento y todo lo que respecta al buen desarrollo genuino de las necesidades y la felicidad de los seres humanos en el planeta Tierra. Aplicado a la imaginación de Sara Olmedo ex Brachetti, ella pudo terminar hace pocos años, hace 15 años, la primaria, más 20 años terminó la primaria en turno noche. A ella la ataron imaginariamente, Yacireta, le robaron el nacimiento desde el nacimiento. Posteriormente, cuando conoce el Evangelio, se afianza los recuerdos más dignos y puros que se tuvo dentro de esa corporación, y principalmente le ataron los recuerdos en pareja. Y una vez que ataron esos recuerdos, mezclaron con el nacimiento. Una vez que mezclaron con el nacimiento, dieron un documento falso que conservo en mi celular. La rodearon, la rodearon, la rodearon, la rodearon. Y llega el día sábado y aparece ese poder Yacireta y aparece Infinito Tercero y el Señor ya había predicho, vamos a hacerle justicia a la borita. Y no pudo, simplemente terminó la primaria, terminó la 27. Puso un punto final en el cielo. Había profetizado de que había una burla a el que esperaba 18 años, de que el propósito era la mujer, la atadura, los 18, los 16, los 17, la plenitud, la graduación, el graduado. Llega a su fin el infinito burla que tiene como protagonistas a vecinos de estos lugares y otros lugares de connotación fonética guay. Jesús predijo el fin de los infinitos efedófilos. Lucas, el capítulo 17, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables. Aquellos que han adulterado, aquellos que han caído en homosexualidad, aquellos que han robado, los tropiezos son inevitables. Nunca negó el cielo los tropiezos, pero hay de aquel que los ocasiona, hay de aquel que los estructura, hay de aquel que les da forma, hay de aquel que trabaja para, para esos cólicos. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Nos duele la infamia, decía una presidenta, nos duele la infamia. Queremos terminar con la infamia, que es la estrategia continua de atar el cuello con remolinos estratégicos estructurados para los niños, los bebés, los infantes. No hay mucho perdón, infantería vive. No tienen margen. Puso fin el Señor al continuo efedófilos y dejó evidencias de quiénes fueron los poderes que trabajaron arduamente para poder llegar hasta aquel lugar, mantener esclavizadas a las serafines y volver de manera estratégica vía asedia, infección de asedias. Empezó lentamente el fuego, ellos esperaron ese momento, han declarado consumimos infiernos, juntamos infiernos, esperábamos este momento y estos tiempos se están dando porque el pecado se enseñoreó de ellos, sumaron más pecadores y llegó el momento de terminar con tales daños a los mundos, con más de 479 planetas
totalmente en ruinas porque hombres no pudieron llegar a enfrentar el pecado de atar a los ángeles en un suelo sacro que pertenece a los ángeles evangelios y que no habría lugar para todo tipo de posibilidades de ser de la vereda del frente de la ciudad santa. No, no es posible. El cielo es uno y la unidad sacra se mantendrá siempre al margen de lo imperial y de lo estructural demoníaco. Dice 2 Samuel, el capítulo 3, y el versículo 23, 27, 33 y 34. Una historia que hay que leerlo bien con mucha cautela, ya que se da en el planeta Tierra. David había asumido, y llega un momento en el versículo 23b donde dice: Abner es el hijo de Ner que había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Cuando un rey deja ir en paz es porque el individuo está libre, eh, no había evidencias de que habría que atormentar en algo a aquel individuo. Pero dice el versículo 27 que cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad como para hablar con él en privado, y allí lo apuñaló en el vientre y murió. Joab había matado a Asael y se vengó. Encontramos que estos individuos, que son la mayoría en el infinito tercero, en el cielo tercero, que pertenecen a la República del Paraguay. Desde los 5 años es que me decían cuchillo y para arriba, cuchillo y para arriba. Si nosotros vemos estas historias, vemos que hay una historia de reyes, príncipes, ejércitos, y en medio de eso encontramos extrema venganza. Y esa extrema venganza es que fueron haciendo un movimiento para que se prolongue a lo largo de América y del mundo. El Señor está poniendo fin a este tipo de sistemas donde supera a toda posibilidad de estabilidad en lo que respecta a la normalidad en el mundo. Tanto así que se compuso un lamento por Abner. Algunos dan a David como el autor que dice: ¿por qué tenía que morir Entonces el rey compuso este lamento por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como mueren los canallas? ¿No tenías atadas las manos ni te habían encadenado los pies? Caíste como el que cae en manos de criminales. Y sigue la historia viendo cuán dolido estuvo David por la muerte de Abner, donde había hablado con Joab, pero después Joab muestra, según la Biblia, no le dijo a David que iba a matar a Abner. Y encontramos que en el dolor de David menciona a los canallas, menciona a la muerte como criminales, menciona los principios de los motores, que llega a un límite donde en el tercer cielo colapsa eso y vuelve la justicia de los universos y la revelación de las escrituras, y que confronta a los que estamos en tierra si es posible seguir llorando a quienes intentan atar a ángeles, serafines, querubines, a humanos, a personas, a esposas, a madres, e inclusive a necesitados, como muchos muchachitos del fútbol son necesitados y recurren al fútbol como una manera de. Y ahí están, atándolos, yendo allá, hablando acá, trayendo ahí, lavando allá con la NASA. Bien. No es posible ya continuar con la posibilidad de que existan sobre el suelo de América y del mundo tales individuos que ya no estarían teniendo el apoyo de Infinito 2
sino que estaría siendo un suelo libre en lo que respecta al cielo, y posteriormente ojalá que pueda informar más de lo positivo en el contexto de la naturalización del nuevo cielo sacro y la relación con el cielo en lo que respecta a conducta, que es lo que más lo que más reclamo en estas etapas del juicio. Que tengan buenas tardes.